Buenas tardes. El equipo está integrado por Ana Yusmeri Silva Marín y mi persona, Leonor Díaz. En esta exposición abordaremos uno de los procesos psicológicos básicos más importantes para comprender lo que es el comportamiento humano, que es la motivación. A diario realizamos múltiples acciones desde estudiar, trabajar o practicar un deporte o hasta satisfacer necesidades básicas como comer o descansar. Sin embargo, detrás de cada una de estas conductas existe un proceso interno que nos impulsa, orienta y mantiene actuando hasta alcanzar una meta. Entonces, podemos entender la motivación como el proceso psicológico interno y dinámico que energiza, dirige y mantiene la conducta hacia el logro de un objetivo o satisfacción de una necesidad. No se trata de algo que podamos observar directamente. Lo que observamos son las conductas motivadas que producen las personas. La motivación explica por qué iniciamos una conducta, por qué la mantenemos, hacia dónde la dirigimos y cuándo decidimos finalizarla. Entre sus principales características está que es un proceso dinámico, ya que cambia según las necesidades y el contexto. Además, es adaptativo porque favorece la supervivencia y el bienestar del individuo. También posee una función de activación al proporcionar la energía necesaria para actuar y una función de dirección porque orienta la conducta hacia una meta específica. Finalmente, la motivación influye en la persistencia, permitiendo que una persona continúe esforzándose hasta alcanzar su objetivo. Desde el punto de vista filosófico, la motivación depende de diversas estructuras del sistema nervioso. El hipotálamo desempeña un papel fundamental al regular las necesidades básicas como el hambre, la sed y la temperatura corporal, manteniendo la homeostasis del organismo. El sistema límbico, especialmente estructuras como la amígdala y el hipocampo, participa en el procesamiento de las emociones que acompañan la conducta motivada. Asimismo, neurotransmisores como la dopamina intervienen en los circuitos de recompensa, reforzando aquellas conductas que generan satisfacción y aumentando la probabilidad de repetirla. Uno de los primeros modelos científicos de la motivación fue el propuesto por Clark Hull mediante la teoría de la reducción del impulso. Hull planteó que las necesidades fisiológicas producen un estado de tensión denominado impulso. Ese impulso genera un desequilibrio interno que motiva al individuo a realizar determinadas conductas con el objetivo de recuperar la homeostasis o el equilibrio del organismo. Por ejemplo, cuando una persona permanece varias horas sin comer, aparece la sensación de hambre. Esta necesidad fisiológica genera un impulso que la motiva a buscar alimento. Una vez satisface esa necesidad, el impulso disminuye y el organismo recupera nuevamente su equilibrio. Esta teoría explica muy bien los motivos primarios relacionados con la supervivencia, como el hambre, la sed o el sueño. Sin embargo, presenta limitaciones para explicar conductas humanas más complejas, como estudiar una carrera universitaria, ayudar a otras personas o practicar un deporte por satisfacción personal, ya que estas no siempre buscan reducir una necesidad fisiológica. Abraham Maslow propuso una visión más amplia de la motivación mediante su conocida jerarquía de las necesidades. Según este modelo, las personas organizan sus necesidades
en distintos niveles y generalmente procuran satisfacer primero las necesidades básicas antes de buscar las de mayor desarrollo personal. La base de la pirámide corresponde a las necesidades fisiológicas como alimentación, agua, descanso y respiración. Posteriormente aparecen necesidades de seguridad relacionadas con la estabilidad física, económica y emocional. El siguiente nivel corresponde a las necesidades de afiliación o pertenencia, donde las personas buscan establecer vínculos efectivos, amistad y aceptación social. Más arriba se encuentra lo que son las necesidades de estima relacionadas con el reconocimiento, el respeto y la autoestima. Finalmente, en la parte superior se encuentra la autorrealización, entendida como el deseo de desarrollar plenamente las capacidades personales y alcanzar el máximo potencial. Aunque esta teoría ha recibido críticas porque no todas las personas satisfacen las necesidades en el mismo orden, sigue siendo una de las propuestas más influyentes para comprender la conducta humana. También esta jerarquía tiene aportes y limitaciones. Entre los aportes está lo que propone una visión clara y organizada de las necesidades humanas, explica por qué ciertas necesidades tienen prioridad sobre otras, es útil para comprender la motivación en diferentes contextos, como es la educación, el trabajo, la salud. Y fomenta lo que es el desarrollo personal y el crecimiento humano. Y entre sus limitaciones, no todas las personas siguen la misma jerarquía en el mismo orden. Las diferencias culturales, sociales y personales influyen en la satisfacción de las necesidades. Es difícil comprobar científicamente el orden exacto de las necesidades. Muchísimas gracias. Ahora lo dejo con mi compañera. Mi nombre es Ana Silva. Inicio con la teoría cognoscitiva, en el que se considera que la motivación no depende únicamente de las necesidades biológicas, sino también de la forma en que las personas interpretan los acontecimientos. Fritz Heider propuso que las personas intentan explicar las causas de lo que ocurre a través de atribuciones. Estas se dividen en dos tipos: internas, que también son llamadas disposicional, que es cuando el éxito o fracaso se atribuye a características personales como el esfuerzo o la capacidad. Es decir, que la persona asume que el resultado fue por su responsabilidad. O externas, que son también llamadas situacional, que es cuando se atribuye a factores como la suerte o la dificultad de la tarea, que es cuando no depende de uno, sino de los acontecimientos que están fuera del alcance de la persona. Un ejemplo que tenemos es que después de un mal resultado en un examen, la persona puede pensar como atribución interna: no estudié lo suficiente. Y como una atribución externa: el examen fue muy difícil. O sea, es algo que la primera, la interna, tiene que ver con uno mismo, y la externa es de lo que está fuera del alcance de uno y que uno no puede manejarlo. Dentro de la misma teoría cognoscitiva encontramos también la teoría de Bernard Wegner, que amplió esta propuesta señalando que las atribuciones pueden analizarse según tres dimensiones: locus de causalidad, estabilidad y controlabilidad. Por ejemplo, un estudiante que reprueba un examen puede pensar que fue porque no estudió lo suficiente. Esta explicación favorece la motivación para mejorar. En cambio, si considera que fracasó porque no es inteligente, probablemente disminuye su esfuerzo y su motivación futura. Esta teoría muestra que nuestra manera de interpretar los acontecimientos influye directamente sobre nuestras emociones, expectativas y comportamientos. Además, puede afectar la autoestima, ocasionando un impacto en la motivación.
Si lo ve desde un enfoque positivo, la persona se sentirá inspirada a mejorar para que el fracaso sucedido en el próximo intento pueda ser superado. Pero si lo toma desde el punto negativo, la decepción puede convertirse en baja autoestima y desánimo. Y volver a intentarlo en una próxima vez va a ser muy difícil. Y la motivación lo puede asociar a experiencias pasadas y eso le va a dificultar volver a hacer el intento. Relación entre emoción y motivación. La emoción impulsa la conducta hacia una meta, mientras que las emociones indican cómo vivimos este proceso. Entre ellas se mantiene una relación muy estrecha. La motivación impulsa a la conducta hacia una meta, mientras que la emoción indica cómo estamos viviendo el proceso. Cuando alcanzamos un objetivo, solemos experimentar emociones positivas como la alegría, la satisfacción, el orgullo, los cuales fortalecen la motivación para continuar esforzándonos. Por el contrario, cuando no logramos nuestros objetivos, pueden aparecer emociones como la frustración, la tristeza, la ansiedad, que disminuyen el deseo de continuar. Por esta razón, ambos procesos psicológicos interactúan constantemente y ejercen una influencia recíproca. La frustración es un estado emocional que surge cuando un obstáculo impide alcanzar una meta deseada. No todas las personas reaccionan igual frente a la frustración. Esto puede depender de la madurez de la persona, la cultura y la formación personal. Algunas personas perseveran y buscan nuevas estrategias para alcanzar sus objetivos, mientras que otras pueden experimentar la desmotivación, la ansiedad o incluso abandonar sus metas y se puede convertir en una depresión. La capacidad para afrontar la frustración constituye un elemento fundamental del eje psicológico. La frustración puede provocar ansiedad, enojo, tristeza, desmotivación, estrés. Conflictos según Kurt Lewin. Lewin explicó que muchas situaciones de frustración surgen porque las personas enfrentan diferentes tipos de conflictos motivacionales. El primer conflicto es el de aproximación, donde debemos elegir entre dos alternativas igualmente atractivas, como escoger entre dos ofertas de trabajo que ofrecen los mismos beneficios y las mismas comodidades. Esta es la menos estresante, pero causa indecisión temporal. El segundo conflicto es la evitación, que es todo lo contrario, en el que debemos escoger entre dos opciones desagradables. Por ejemplo, realizar un examen difícil o repetir la asignatura. Esta genera ansiedad y la idea de abandonar la situación. El conflicto de aproximación-evitación, donde una misma situación presenta aspectos tanto positivos como negativos. Es como aceptar un empleo muy remunerado, pero que exige mudarse lejos de la familia. Esta ocasión de inestabilidad y bloqueo temporal ante la decisión a tomar. Crea ese conflicto de doble aproximación-evitación. Combina ventajas y desventajas en dos alternativas diferentes, haciendo la decisión aún más compleja. Las dos ofrecen pro y contra de la misma manera. Por último, tenemos el mecanismo de defensa del yo. Cuando la frustración o la ansiedad generan un malestar psicológico, el individuo puede recurrir a los mecanismos de defensa del yo, descritos inicialmente por el psicoanálisis como estrategias inconscientes para proteger el equilibrio emocional. Su finalidad consta en el que el individuo busca de protegerse de la ansiedad, el estrés y la culpa. Entre las principales encontramos la negación, donde la persona rechaza aceptar una realidad dolorosa. El individuo actúa como si la experiencia no existiera, es decir, es una negación rotunda. Luego encontramos la represión,
que es la que consiste en mantener fuera de la conciencia pensamientos o recuerdos desagradables. Es como la búsqueda de olvidar la experiencia de forma automática. Luego tenemos lo que es la proyección, mediante la cual atribuimos a otras personas sentimientos propios. En este tópico, las personas buscan negar sus propias debilidades por vergüenza y lo reflejan a otras personas. Luego tenemos lo que es la racionalización, que busca justificar una conducta con explicaciones aparentemente lógicas. Se cierran a aceptar la realidad del evento y le buscan justificación. La sublimación, que es la que se considera uno de los mecanismos más adaptativos, ya que transforma impulsos o emociones en actividades socialmente aceptadas, como el arte, el deporte o la investigación. Para finalizar, podemos afirmar que la motivación constituye un proyecto psicológico esencial para comprender el comportamiento humano. No depende únicamente de las necesidades biológicas, sino también de los pensamientos, las emociones, las experiencias y el contexto social de cada persona. Los diferentes modelos teóricos analizados nos muestran que la conducta humana es el resultado de la interacción entre factores fisiológicos, cognitivos y emocionales. Comprender estos procesos no solo tiene importancia en la psicología, sino también en la educación, el trabajo, la salud y la vida cotidiana. Nos permite entender por qué actuamos de determinada manera y cómo podemos favorecer una motivación más saludable y adaptativa.